Sí, hay respuesta. El precio de la carne ya no es accesible para los sectores de menores recursos. Estamos exportando más de lo que podemos exportar. Esto es lo que está pasando. Tenemos que exportar mucho menos y encima estamos exportando las hembras, que estamos liquidando la fábrica que tenemos de ternero nosotros. Nosotros tenemos que vender los machos, no las hembras. Cada hembra le da en su vida 10 terneros. Matamos una hembra, estamos perdiendo 10 terneros. Y los chinos nos compran las vacas porque tienen un valor inferior. No podemos vender las vacas que estamos vendiendo porque cada vez se va a reducir mucho más el stock ganadero nuestro. Y debido a que cada vez hay menos hacienda para el consumo, cada vez se está consumiendo menos. Este último año consumimos 45 kilos. Nunca en la historia argentina se consumió 45 kilos por cápita por año. Uruguay consume 60 kilos. Nunca Uruguay consumió más que nosotros. ¿Y a qué se debe esta reducción? O sea, 60 kilos. ¿Por qué los argentinos comen menos carne? Porque la carne que tenemos que comer nosotros se la están comiendo los chinos. Estamos exportando 4 veces más que lo que tenemos que exportar. Nosotros siempre exportábamos un 7 y un 8%. Ahora estamos exportando un 25%. Estamos exportando lo que no tenemos. Tenemos que exportar mucho menos. Tenemos que poner lo más rápido posible un cupo de exportación. Hoy estamos trabajando al revés. Los exportadores sacaron una declaración que van a dejar para el consumo interno 8 toneladas de carne. Y es al revés. El consumo tiene que decir cuánto le vamos a dejar a los exportadores. Primero estamos nosotros los argentinos, después están los demás. Los exportadores dicen, exportemos todo lo que más podamos y el resto que lo coman los argentinos. Bueno. Y los consumeros decimos al revés. Primero atendamos el mercado interno a precios razonables y el resto exportámoslo. Si quieren exportar más, produzcamos más y nosotros podemos producir 10 veces más. Pero primero estamos nosotros. Vivimos en el país más rico del mundo. No puede ser que primero están los de afuera. Aprendemos de los países que lideran el mundo. Primero están ellos y después están los demás. Alberto, fíjense lo que han hecho con las vacunas. Alberto, déjeme preguntarle a Matías Longoni, periodista especializado, ¿no? Si la solución es cierre de exportaciones, ¿no? Como ha propuesto en algún momento Matías conoce bien. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Yo conozco y digo todo lo contrario a lo que dice Alberto. A ver. Digo, en algún momento exportábamos 6-7%, era cuando Guillermo Moreno pisaba hace 10 años las exportaciones y provocaba que no fuera negocio para los ganaderos producir vacas ni conservar las vacas, y entonces liquidaban y una vaca costaba menos de un par de zapatos. Es una historia reciente. Samit la conoce bien porque fue protagonista de esa historia. Ya está fuera del negocio, pero en aquel momento lo conocía bien. Que una actividad económica exporte 25-30% de su producción no es malo, al contrario, debería ser bueno, es una tasa razonable y deseable, ¿no? Quizás estemos exagerando un poquito y, como dice Alberto, que tiene alguna razón, liquidando alguna vaca de más o no siendo cuidadosos. Pero el problema es que los argentinos nos hemos empobrecido mucho en dólares, nuestros salarios valen mucho menos de lo que valían hace 2 años atrás, y la carne, después de la gran devaluación de 2019 con el cambio de gobierno, se ha encarecido paulatinamente en dólares, y entonces cuesta más caro llegar a ella. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, algunos dicen, como Alberto, que hay que cerrar las exportaciones, dejar de hacer negocios y quitar estímulos a la producción. La mayoría de los productores piensa distinto de Alberto Samit y dice, no, estimulemos la producción, permitamos que se exporte y generemos estímulos para producir más, porque el problema, la verdad, en la Argentina, es que la producción de carne, por una serie de bajas, idas y vueltas, metidas de pata, porque apareció Moreno, porque un día a Néstor Kirchner se le ocurrió prohibir las exportaciones, por la historia del mal manejo de la política, en realidad lo que sucede es que hace 30 años la producción de carne no crece en este país. A ver, Matías, si creciera la producción habría carne para todos. Hagamos un punto acá y ahora seguimos con Matías y Alberto, pero quiero sumar también a este debate a Sole Barruti, que es una gran colega especializada en alimentación, tiene varios libros sobre el tema. Sole, estás escuchando a Samit, estás escuchando a Matías Longoni sobre la carne.
¿Vos creés que tiene que ver estrictamente con que baje el consumo de carne con el tema de nuestros salarios cada vez más empobrecidos o también, además, hay cambios de hábitos? Bueno, Cata, yo creo que existe, obviamente, el principal factor es que a las personas les alcanza la plata para comprar eso y no es que están dejando de comer carne para volverse veganos en la mayoría de los casos, sino en todos casos para, no sé, comer pollo, comer otras cosas, y ahí como van cambiando sus hábitos según lo que pueden y según lo que les alcanza su bolsillo. Sí creo que en ese contexto hay en algunos sectores cada vez más informados una búsqueda por abandonar el consumo de este producto que si bien está muy prendido de la identidad argentina, modificó muchísimo su matriz productiva en el último tiempo y además cuantos más las personas conocen cuál es el efecto de la producción de animales sobre cosas que importan un montón, sobre el cambio climático. Contanos cuál es el efecto, Sole, Contanos un poco cuál es el efecto de la producción de carne en la Argentina. Bueno, hoy la cría de animales, la cría industrial de animales y la cría de las vacas cada vez están, bueno, el ganado, ¿no? Cada vez está más producido en feedlots, pierde su lugar en la tierra, es engordado con granos y en un esquema productivo que hace que sea una carne diferente a la que se consumía hace unos años. Pero sobre todo como esta cosa de las crías intensivas de animales y poder meterse ahí adentro y poder empezar a ver cuál es la realidad de esos animales viviendo en esos contextos, hace que muchas personas, por supuesto, no elijan consumir eso, ¿no? O incluso la realidad de los frigoríficos, la realidad de estos lugares que es como si no hubiesen progresado en los últimos 100 años. Déjame preguntarle, Soledad, a Samid. Cuando hablaba Matías movía la cabeza, decía que no. No sé si hacía lo propio cuando hablabas vos, pero ¿qué piensa Samid de esta conclusión que está sacando Soledad? No, primero quiero aclarar lo de Matías. Puso en mi boca lo que yo no dije. Yo en ningún momento dije que había que cerrar las exportaciones. Yo dije que primero hay que atender el mercado interno y lo que sobra exportarlo. Siempre, toda la vida exportamos un 7 y un 8%. Hoy estamos exportando 4 veces más, que no lo podemos hacer. Nunca dije que hay que cerrar las exportaciones. Y con respecto a que no estoy más en el negocio, le quiero aclarar a Matías que eso corre por cuenta de él. Que eso corre por cuenta suya, Matías. Así que, mire, los consumeros siempre tuvimos el mismo criterio. Primero tenemos que atender el mercado interno a precios razonables de acuerdo a los salarios de los argentinos. El resto exportarlo. Lo que piensa Matías tiene el pensamiento de los exportadores, que hay que vender todo lo que se pueda afuera y que acá hay que cobrar el mismo precio que se cobra afuera. Yo no estoy de acuerdo. Siempre hubo dos sectores en pugna en la industria frigorífica, los exportadores y los consumeros. Siempre dominamos los consumeros. En los últimos tiempos, con la llegada de Macri, que armó una mesa de carnes y ganado, dominaron los exportadores. Exportaron 4 veces más. Pero ¿sabe una cosa? No hay cosa mejor que el tiempo para saber qué pasó. Entraron menos dólares al país que cuando exportábamos un quinto de lo que exportamos. ¿Por qué? Porque los exportadores inventaron empresas en China que la vendían a ellos mismos a $3.000 la tonelada y después esa misma empresa le facturaba al chino a $7.000 y dejaba $4.000 afuera. Y como si fuera poco, los mismos exportadores inventaron matrículas truchas que exportaban y jamás liquidaron las retenciones. Todo el tiempo que se exportó, 4 veces más, que el pueblo argentino no pudo comer carne y tuvo que pagar, como está pagando ahora casi 1.000 pesos el kilo de carne, entraron menos dólares que cuando exportábamos un 6 y un 7% menos. Eso no lo dice Matías. Que vaya los números y va a ver que se entró menos divisa. Bien, más allá de la aclaración, Samid, lo corto un segundo. Un punto, Samid. Perdóneme. Sí, un punto. Si el gran sacrificio que hizo el pueblo argentino hubiera servido para que entraran más dólares, vaya y pase, pero entraron mucho menos dólares y el pueblo argentino no pudo comer carne. Bueno, a ver, Samid, hagamos un punto, porque en este enojo que tiene con lo que dijo Matías, y ahora Matías va a responder, pero antes le quiero preguntar si usted llegó a escuchar lo que contó Soledad Barruti sobre los efectos de producir carne
carne en la Argentina en el ambiente y en digamos, en el desarrollo sostenible de nuestra economía? No, realmente, discúlpeme, me quedé muy pegado a las mentiras que dijo Matías o a los errores. No sé si fueron mentiras o errores. Y no escuché bien lo que dijo la señorita. A ver, Sole, ¿querés repetirlas, Samid? Le pedimos a Soledad que ponga 2 titulitos con lo que dijo, así le puede responder Samid. No, yo banco mucho lo que dice Samid con respecto a la soberanía alimentaria y con respecto a la denuncia del agronegocio exportador como algo que nos promete desde hace muchísimos años que nos va a sacar de pobres y lo único que hace es enriquecer a un puñado de empresarios rurales absolutamente corruptos que cuando pueden no ingresar ni un peso a la Argentina lo hacen, que ante la mínima suba de retenciones paran el país. Me parece que yo ahí realmente, pese a que yo no como carne y no le compraría carne a Samid, sí banco que haga una diferencia y que se empiece a hablar de soberanía alimentaria en Argentina, porque estamos en manos de eso, de comerciantes que están dispuestos a cualquier cosa, a meter a las vacas en feedlot porque les resulta más rentable tener soja en los campos, a llenarnos de trigo transgénico porque les resulta un negoción. O sea, realmente no tienen ningún tipo de límite y me parece que está bien pensar que hoy en día, si bien, repito, hay mucha información con respecto al consumo de carne y muchas personas que con esa información deciden correrse de ese consumo, hay muchísimas personas que hacen lo que pueden y en este país en donde importa por último lo que comen los argentinos y primero importa qué se puede exportar y con qué rápidamente se puede timbiar en las bolsas del mundo, las personas comen lo que pueden. Entonces ahí eso me parece importante, no lo había dicho, no tenía mucho que ver con lo que había dicho antes, pero sí creo que es importante marcar. Vamos a darle entonces la palabra a Matías porque, bueno, Samid dijo algo y seguramente Matías quiere responder. Están las estadísticas en el Ministerio de Agricultura. La Argentina nunca exportó 6-7% de su carne, como dijo Samid, siempre exportó bastante más, 18, 20, 25%. Es falso lo que dice Samid respecto a que no entran divisas. El año pasado entraron 2.500 millones de dólares, el anteaño entraron 3.000 millones de dólares. Es también una cifra bastante importante para la industria de la carne. Es un aporte importante. Es falso lo que digo yo, no. Samid no está en el negocio porque está en este momento preso en su domicilio por evasión, justamente por negocio de la carne. Digo, por eso no puede operar en el negocio, no tiene matrículas para operar. Se lo ha acusado varias veces de esto. No es un tema, digamos, que importa ahora. Es cierto lo que dice Soledad Barruti. Está equivocado. Es cierto lo que dice Soledad Barruti respecto de que hay una caída del consumo de carne porque hay gente que toma conciencia. Usted sigue mintiendo. Y de hecho, cuando yo nací, había en la Argentina un consumo de carne de 100 kilos por habitante por año y hoy estamos en la mitad o menos de la mitad. Paulatinamente el consumo de carne viene creciendo un poco porque se está encareciendo, porque no crece la producción, y otro poco porque hay un sector de la población que toma conciencia y trata de morigerar los niveles de consumo. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Lo que no coincido con Soledad Barruti es que esto sea un negocio solamente de unos pocos ricachones que se dedican a evadir. Hay 200.000 productores que tienen vacas en la Argentina, hay 50, 60.000 obreros de la industria frigorífica, hay mucho despliegue territorial en el negocio de la carne como para tomarlo a la ligera así, decir que son unos pocos que hacen negocio a costa de todos nosotros. Hay, por ejemplo, 120.000 carniceros. Es toda una estructura económica que hay que respetar y hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, y en el informe hablaban de la campaña Un lunes sin carne. Es paradojal que esta campaña, yo digo, cualquiera tiene derecho a comer lo que quiera, y si quiere prescindir de la carne, que prescinda de la carne. Ahora, que desde un ministerio nacional o desde la ciudad de la capital de una nación como la Argentina, que es un país eminentemente ganadero, se favorezca esta línea de acción, es por lo menos discutible, merece una discusión y un debate, porque el entramado social y productivo que está en juego con este tipo de discusiones es mucho. Y quizás no debamos producir otras cosas, producir de otro modo. También quiero corregir a Soledad con todo respeto. El INTA dice, es cierto que han crecido mucho los feedlot en la Argentina, pero el INTA dice que el 80% de la carne todavía se produce bajo sistemas de pastizal. Y entonces es una ganadería bastante meritoria. Matías, podemos discutir. Se nos acaba el tiempo y yo quisiera que Soledad responda a esto porque vos estás hablando sobre algo que ella dijo. A ver, Sole.
Sí, bueno, yo estaba hablando de la agroexportación, que es lo que a lo que hacía referencia a mí, no de los carniceros ni de la persona que tiene 5 vacas. Hay que ver si todo el proceso de producción de carne y en todo el año es de pastura. No parecía todos los años así. En nuestro país hubo muchísimo apoyo a los feedlots para que se produjera de una determinada manera. Y el impulso del Estado fue ese para liberar las tierras a otro tipo de producciones que no atienden a la necesidad alimentaria de las personas de este país, sino que lo que atienden es a las necesidades del agro de exportar lo que en este momento más les conviene, que será soja. Ahora, no sé, por ahí en algunos años sea otra cosa. Pero sí, la matriz alimentaria de nuestro país no está regida por las necesidades alimentarias argentinas, ni siquiera por un esquema que termine conviniendo a la economía de nuestro país, porque por algo tenemos el 50% del país pobre bajo el esquema del agronegocio. Y ahí van a decir que en realidad sí tiene que ver con la corrupción y qué sé yo, pero en realidad tiene que ver con que el país está absolutamente como timbeado hacia los intereses de un puñado de personas que trabajan la producción de una manera absolutamente, a mi parecer, siniestra. Bien, Eli, tenías una pregunta muy cortita. Quería preguntarle a Samid, ¿qué le parece la pseudo-intervención del mercado de exportación de granos dispuesta por Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, y cómo están funcionando este plan de cortes a precios populares? Me parece muy bueno lo que se está haciendo ahora con la exportación. Ahora pusieron el cascabel al gato. Cuando Matías dice involucra a los 200.000 productores y a los 140.000 carniceros, La tiene con Matías, yo me estoy refiriendo a 8 frigoríficos solamente, que se quedaron con esta parte, con esta corrupción. No me estoy refiriendo a los productores, que los productores son corruptos, los carniceros. Son 8 frigoríficos que están involucrados en una sigla que se llama el ABC, que son los que se quedaron con millones de dólares que tienen en Suiza. A esos 8 frigoríficos me refiero yo. A él involucra a 200.000 productores, 140.000 carniceros. Toda una mentira que hace un biógrafo que no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Bueno, La otra pregunta que me dijo, ¿cuál era? No, el plan de cortes vacunas a carnes, perdón, el plan de cortes populares, a precios populares, se renovó el viernes. ¿Cómo está funcionando esto? ¿La gente lo puede conseguir? ¿Se consigue esas carnes baratas? Cortito, Samid, que se nos va el tiempo. Mire, lo más importante es que nosotros tenemos que ponerle cupo a las exportaciones. Primero tenemos que ver cuánto consumimos nosotros y después ponerle cupo a las exportaciones. Y ahí se va a solucionar el problema para siempre. Bien. Mientras no le pongamos un cupo de exportación, que es lo que nos sobre a nosotros, siempre vamos a tener problemas. Me quedé con las ganas. Hay muchísimo para debatir, están todos con ganas de contestar. Nos quedamos cortos de tiempo. Si quieren, los comprometemos para otra oportunidad, seguir esto, hacer un segundo tiempo de este debate que es interesante. Aparte, no abordamos el tema del veganismo, que a mí me interesaba, con Soledad también, que tenía bastante material para hablar de esto, y Matías también mucha información respecto al tema de la carne. Les agradecemos. En otra oportunidad la vamos a continuar. Gracias, Matías. Gracias, Soledad. Gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿vamos a un pequeño corte? Sí, pequeño corte y ya venimos.